Salmo 50, verso 5, una palabra profética que está relacionada con el pueblo de Israel, pero que también está relacionada con la iglesia cuando sea arrebatada, con el pueblo de Israel cuando sean reunidos y restablecidos en el reino. Dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Viene el tiempo en el que Dios va a reunir a sus santos. Israel va a ser reunido, el reino va a ser restablecido, pero también viene el tiempo en que los redimidos, la iglesia, va a ser reunida. La iglesia va a ser arrebatada para poder estar en la ciudad, en la nueva Jerusalén, como el Señor Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Verso 14 del Salmo 50 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. La Biblia contiene esta revelación de que la alabanza es un sacrificio, porque muchas veces el alabar a Dios es un acto de fe que tiene que trascender, o sea, tiene que ignorar o hacer a un lado las circunstancias personales, de necesidades económicas, quizás de problemas familiares, quizás de enfermedad o dolencias. Entonces la alabanza se convierte en un sacrificio, porque bajo ciertas circunstancias cuesta dársela a Dios. Y este texto nos habla acerca de esa instrucción: sacrifica a Dios alabanza. Y es algo que queremos hacer aquí cada vez que nos reunimos: presentarle a Dios sacrificios espirituales. Y por eso usted tiene que asegurarse de que usted no es un espectador. Por eso usted tiene que asegurarse de estar aquí desde el principio hasta el fin, con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo involucrado en el clamor, en la alabanza, en las acciones de gracias, en la adoración, de manera que Dios reciba la gloria. Por eso usted tiene que preocuparse y procurar no descuidar el congregarse, porque cuando usted descuida el congregarse, usted está robándole la alabanza que le pertenece a Dios ese día. Usted está robándole a Dios la adoración que le pertenece ese día. Este texto nos habla de sacrificar alabanza, pero también nos habla de otro aspecto más, y dice: paga tus votos al Altísimo. Algo de lo cual la iglesia en sentido general no mucho sabe, porque no tenemos mucho entendimiento, no practicamos esto, no es nuestra costumbre, y vamos a tocarlo esta mañana. ¿Qué es eso de pagar los votos al Altísimo? En algunas iglesias lo que hacen es que cuando alguien cumple años dice: hermano, voy a contar mis votos, y de una manera tradicional, sin bases bíblicas, sin ningún entendimiento, comienzan a contar monedas, y toda la iglesia va contando 1, 2, cada vez que ponen una moneda o la depositan, van contando 3, 4, 5. Algunos ya un poco más generosos dicen: vamos a contar los votos de mi cumpleaños, pastor, pero lo voy a hacer con dólares. Y entonces comienzan a contar $1, $2, $3, y es un hábito, una costumbre, pero totalmente alejada de lo que es el enfoque bíblico, de lo que es el principio bíblico. Quiero esta mañana detenerme en dos aspectos fundamentales, como doctrinas sobre las cuales nosotros tenemos que entender cuál es nuestra posición, que se encuentran en estos dos versos. El primero es el pacto. La Biblia habla acerca de los que han hecho pacto con sacrificio. Y el segundo son los votos. Así que vamos a hablar acerca de los pactos y de los votos. Vamos a estudiar un poco sobre esto esta mañana. Y sobre todo yo quiero enfocarle y hacerle entender: nosotros tenemos una posición privilegiada, porque tenemos o somos parte de un nuevo pacto. El pacto que fue sellado con la sangre del Señor Jesucristo. Y el entender ese pacto del cual nosotros somos parte, no solamente debería de guiarnos a tener una vida de agradecimiento, sino que también de compromiso, y también a tener una actitud de honrar ese pacto, y de honrar a Dios, que es el que diseñó el pacto. Vivir como una persona de pacto, hermanos, es un privilegio que no se puede comparar con nada. Esperaba un amén más fuerte. Vivir como una persona de pacto es un gran privilegio.
Y como éramos ministrados también a través del canto, de uno de los cantos esta mañana, si tenemos al Señor lo tenemos todo. Porque la Biblia dice que en Cristo estamos completos. Pero es necesario que el creyente reaccione y entienda por qué estoy completo, qué es lo que Dios ha hecho a favor mío, qué es lo que Dios ha provisto, cómo lo puedo recibir, cómo puedo apropiarme de las promesas, cómo puedo caminar en bendición, en libertad, en autoridad. La base es el pacto, pero tenemos que entender la firmeza de ese pacto, que es un pacto eterno, pero tenemos que entender también de qué manera nosotros nos posicionamos para poder recibir esos beneficios. La Biblia nos habla mucho de pactos y vamos a detenernos en algunos detalles. Lo primero es que la palabra pacto es la palabra hebrea berit, y esa palabra nos habla de piezas que son unidas firmemente o que son colocadas muy juntas. Incluso esa palabra contiene la idea de compactar algo. Quizá una de las ideas que podría utilizar sería, ahora que se recicle el aluminio, quizá usted ha visto que hay unas pacas donde han metido el montón de latas y las presionan y se convierte como una amalgama de todo ese montón de latas que están vacías. Aunque son piezas diferentes, han sido compactadas, han sido unidas. Entonces la idea de la palabra pacto es que dos partes o dos piezas vienen a ser unidas, y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha unido a Él a través de Jesucristo. Nos ha unido de tal manera que nos ha dado su Espíritu Santo. Dios quiere estar unido a nosotros. El asunto es, ¿nosotros queremos estar unidos a Él? Recuerde la parábola del Señor Jesús cuando Él dice que Él es la higuera, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y ahí nosotros estamos unidos a Él. Y el Espíritu de Dios ha sido dado, ha sido derramado según la palabra, porque a través del pacto Dios quiere traernos a una unidad. Jesús oró: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. La palabra pacto nos habla de unidad. Y en esa unidad hay bendición. En esa unidad hay victoria. En esa unidad hay vida. Porque estar unidos a Dios, hermano, nos llena. Estar unidos a Dios va a completarnos en todo. La palabra pacto entonces da esa idea de dos partes o piezas unidas o colocadas juntas. Pero esa palabra pacto curiosamente está conectada con un verbo que tiene que ver con cortar. Y eso es algo con lo cual se sellaban los pactos. Según podemos leer en la palabra de Dios, cuando había un pacto se tenía que derramar sangre, tenía que cortarse un animal en partes, como cuando Dios hizo el pacto con Abraham. Él cortó un animal y entonces había un camino de sangre. Dios determinó que el pacto se sellaba con sangre porque Él quería dar a entender que esto era algo firme, era algo que no podía ser cambiado, y era sellado con la muerte de alguien para poder darle el valor, para poder darle la calidad de firmeza. Hay detalles importantes que quiero compartirle relacionados con el pacto como este. Un pacto en la Biblia siempre fue determinado por Dios. Es decir, nosotros como hombres no podemos hacer pactos con Dios. Eso es parte de la confusión que existe ahora dentro de la iglesia. Iglesias con el pensamiento de la prosperidad, iglesias de la prosperidad, han ocupado una doctrina de que usted puede pactar con Dios. Pacte a Dios por su matrimonio. Ofrézcale a Dios una ofrenda de unos $500 y Dios le va a restaurar su matrimonio, le va a traer a su esposo que se ha ido de la casa. Pacte a Dios por su negocio. Ofrézcale a Dios una ofrenda sacrificial, dele $1,100 y Él le va a devolver a usted 100,000. Haga un pacto con Dios y dele una gran ofrenda, y si usted no podía tener un bebé, pues páguele a Dios una ofrenda para que usted pueda tener un bebé. Y se ha hecho una manipulación de esto, de que el hombre puede hacer pactos con Dios. Pero en la Biblia usted no encuentra a los hombres haciendo pacto con Dios, ni mucho menos comprando los milagros. De hecho, Pedro reprendió a Simón porque Simón quiso dar una ofrenda para recibir el poder de que al poner las manos la gente recibiera el bautismo con el Espíritu Santo. Y Pedro le dice: tu dinero perezca contigo porque crees que el don de Dios se compra con dinero. A Dios no lo podemos comprar, a Dios no le podemos pagar los milagros. Hay que entender lo que significa honrar a Dios con nuestras finanzas.
Hay que entender lo que significa honrar a Dios con nuestros bienes, de lo que significa hacer un pacto con Dios en el cual nosotros ponemos las condiciones y le decimos a Dios: bueno, Señor, yo voy a hacer 3 ayunos, voy a hacer tantas vigilias y te voy a dar tanto de dinero, y tú a cambio me vas a hacer esto, esto, esto y esto. No encuentra usted en la Biblia ningún hombre haciendo pacto con Dios. Usted encuentra a Dios haciendo pacto con los hombres. Entonces, un pacto es una iniciativa divina. Un pacto tiene una señal establecida por Dios. Un pacto tiene leyes. O sea que un pacto es determinado en la voluntad y en la soberanía de Dios, y Él determina cómo va a ejecutarse, cuáles son los límites, cuáles son las obligaciones de la parte que acepta el pacto. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que bíblicamente un pacto es hecho por la iniciativa de Dios de bendecir al hombre, y es un compromiso que Dios toma de manifestar su poder, de obrar a través de las circunstancias, y obligándose a sí mismo de bendecir al hombre o de bendecir a aquellos con los cuales Él ha entrado en pacto. En la Biblia encontramos que existen pactos que pueden ser condicionales y hay pactos que son incondicionales. La Escritura contiene una gran cantidad de historias relacionadas con los pactos que Dios hizo con el hombre, y el primer pacto que Dios hizo con el hombre fue con Adán. Y a Adán le dijo de que él podía disfrutar de todo lo que había en el Edén, y que podía comer de todo fruto que había en el huerto, menos del árbol o del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ahí había un pacto, ahí Dios había determinado bendecirlo, proveer todo, pero había una prohibición, había una condición de lo que el hombre no tenía que hacer. Este es un pacto condicional. Estaba condicionado a la obediencia, que Adán siguiera viviendo y que Adán continuara disfrutando de los beneficios que habían en el jardín. Pero luego de la caída, luego de que ese primer pacto es quebrantado, viene otro pacto en el cual no hay ninguna condición, y es cuando el Señor toma la determinación de que Él, por su propia voluntad, independientemente de lo que el hombre haga, y ahí es donde queda incondicional, Él va a causar que la simiente de la mujer se levante para pisotear y destruir a la simiente de la serpiente. Ahí viene un pacto de redención, viene un pacto de salvación, y ese pacto no depende de lo que el hombre haga. Es Dios en su soberanía que dice: yo lo voy a hacer. Podemos ir a lo largo de la Biblia y entender que hubo un pacto con Noé, y Dios puso como señal el arco iris. Fue un pacto incondicional. Él dijo: ya no voy a volver a anegar al mundo con agua. No depende del hombre, no depende de lo que el hombre hiciera. Simplemente Dios se comprometió y dijo: ya no voy a volver a inundar la tierra con agua. Dios hace un pacto, pero no hay ningún compromiso no hay nada que el hombre pueda hacer que cambie esto. Dios simplemente determina que Él ya no va a volver a inundar la tierra con agua. Y luego en la palabra encontramos el pacto con Abraham, que es el mismo pacto que luego alcanza a Isaac, que luego se transfiere hacia Jacob y luego hacia los 12 patriarcas. Es el mismo pacto, es un pacto de bendición. Y en ese pacto Dios le promete prosperidad, Dios le promete autoridad, Dios le promete tierra. Y en ese pacto hay una determinación de Dios de bendecir a Abraham por causa de que Dios se ha agradado de él, y no está condicionado a lo que Abraham haga. Es otro pacto incondicional, porque es Dios quien decide bendecir a Abraham y determina que en su simiente van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Ese mismo pacto que Dios hace con Abraham, que alcanza a Isaac, a Jacob, luego atraviesa por David, con quien Dios también hace un pacto, y ese pacto con David alcanza a nuestro Señor Jesucristo, y ese pacto con el Señor Jesucristo, o a través de la sangre del Señor Jesucristo, es el pacto que nos ha alcanzado a nosotros. Un pacto de redención, un pacto de libertad, de vida eterna, un pacto de glorificación, un pacto de paz, un pacto de vida en abundancia.
un pacto que ha sido sellado con esa sangre derramada. Entonces en la Biblia podemos encontrar pactos que estaban condicionados a la obediencia, como cuando la ley es dada. Ya Abraham tenía la promesa, pero Dios hace un pacto por medio de Moisés y viene la ley. Ahora las bendiciones quedan condicionadas a la obediencia del pueblo. ¿Saben? En la Biblia podríamos resumir esto de los pactos estableciendo esta idea. Han habido dos grandes pactos. El primer pacto era: si tú guardas los mandamientos te voy a bendecir. Y eso era la ley. Pero el pacto del cual usted y yo tenemos parte, el nuevo pacto sellado con la sangre de Jesucristo, dice así: si tú me crees, yo te voy a bendecir. Lo que necesitamos hacer es vivir por fe, permanecer en fe, retener la fe, porque es por medio de la fe y la paciencia que se heredan las promesas. Ya no depende de nuestras obras, sino que depende de nuestra fidelidad. Depende de retener la fe. Y por eso le hablé también recientemente acerca de la importancia de guardar la fe, de retener la fe y de perseverar, porque de eso depende nuestra eternidad, de guardar nuestra fe. Entonces básicamente podemos hablar del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Un pacto que es mejor, es un pacto perpetuo y es un pacto que tiene mejores promesas. Entonces establecemos estas ideas con relación a los pactos. Un pacto no podía ser anulado por la iniciativa divina porque Él se había comprometido a cumplirlo. Dios jamás rompe o incumple un pacto, porque Él no cambia, porque Él no piensa de una manera y luego cambia su forma de pensar. Pero sí, un pacto puede ser anulado por la decisión divina cuando el hombre que está involucrado en ese pacto no lo cumple o lo quebranta. Así que podemos hablar en la Biblia acerca de que existen varios tipos de pactos. El pacto que es el condicional, que depende de lo que el hombre haga. El pacto incondicional, donde Dios determina qué es lo que Él va a hacer, independientemente o a pesar de que el hombre haga algo. Pero en la Biblia también hablamos o encontramos los pactos que hicieron los hombres. O sea, una cosa es Dios pactando con los hombres, no el hombre pactando con Dios. No hay ningún ejemplo en la Biblia. Dios pactando con los hombres. Pero también encontramos en la Biblia hombres pactando con hombres. Y hay varios ejemplos. Por ejemplo, Abraham hizo un pacto con Abimelech. Jacob hizo un pacto con Labán. David hizo un pacto con Jonatán. Habían reyes que hacían pactos entre ellos, hacían alianzas. Un pacto es un convenio, es una alianza. Salomón hizo pacto con Irán. O a veces el rey podía hacer un pacto con los ancianos. Se unían, se aliaban, se comprometían. Y esto de los pactos entre los hombres es un acuerdo entre dos partes que se comprometen a apoyarse, a defenderse, a proveer los recursos que el otro necesita, o a cuidar al otro o a defender al otro aún en caso de guerra. Pero según la Biblia, el que determina el pacto es el mayor. Por eso es que es Dios quien pacta con los hombres y no el hombre con Dios. Porque el mayor es el que ofrece su protección, su bendición, su respaldo. Y aquí entienda esto: a través de la sangre de Jesús, Dios le ha ofrecido su protección, su bendición, salud, vida, libertad, autoridad, su poder, su gloria, su gracia y sus bendiciones. El mayor se compromete a bendecirlo. Y entonces cuando nos colocamos en esa posición de entendimiento espiritual, descubrimos es que estamos bendecidos. El problema es que no hemos descubierto cómo apropiarnos de las bendiciones. Pero ya estamos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Ya estamos sentados juntamente con Él. Ya estamos completos en Él. Lo que sucede es que nosotros no hemos crecido lo suficiente para poder conquistar y poseer todas las promesas. Yo creo que nuestra vida se puede reflejar en esto. Cuando Josué entró a Canaán, él comenzó una serie de batallas que al final se resume con que él
destruyó o derrotó 31 reyes. Y yo creo que nuestra vida espiritual puede describirse de esta manera. Usted ha avanzado en su caminar espiritual y ya hay reyes que han sido derrotados. Ya hay promesas que usted ha conquistado. Hay bendiciones que usted ha recibido. Pero hay todavía otros reyes que hay que conquistar, que hay que derrotar. Hay áreas en nuestra vida. Algunos ya en el área económica ya conquistaron, pero hace falta en el área de la salud. Algunos ya conquistaron en la salud y en lo económico, pero hace falta lo familiar. Algunos ya conquistaron en esas 3 áreas, pero tienen otros problemas familiares fuera de su círculo más cercano. Son reyes que hay que derrotar y nuestra vida puede ser descrita de esa manera. Y cuando usted crece, cuando usted se desarrolla, usted está listo para ir por más, para recibir y apropiarse de las bendiciones de Dios, porque en Cristo Jesús todas las promesas son sí y amén. Entonces tenemos ese pacto en el cual el mayor ofrece su respaldo, su bendición. El mayor ofrece sus recursos. El mayor ofrece lo que él tiene. Mire, nosotros no profundizamos en esto y a veces como que nos resistimos el oír. Jesús dijo al Padre en la oración: la gloria que tú me diste les he dado a ellos. Jesús ha compartido su gloria con la iglesia, pero nosotros caminamos todos desglorificados porque no entendemos lo que significa recibir la gloria de Dios. Pablo dice que tenemos un tesoro dentro de nosotros, que somos como vasos de barro. Tenemos el tesoro del evangelio, tenemos el tesoro de la presencia de Dios en nosotros, pero vivimos como que si fuéramos pobres, miserables, necesitados, porque no entendemos la obra espiritual en nuestra vida. No hemos aprendido a abrir completamente nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y no entendemos verdades que están en la palabra tan claras como: el que está en Cristo, nueva criatura es. Usted es una nueva creación. Usted no es un pecador remendado. Usted no es un pecador perdonado. Usted es una nueva creación. Predicaba yo esta palabra en los Estados Unidos acerca del entendimiento de que una nueva creación es una criatura que no existía antes. Dios creó ángeles, creó seres humanos, creó animales, creó plantas y creó minerales. Pero Dios no había creado lo que nosotros somos, porque a nadie Dios le había dado su espíritu para que fuera su hijo. Y es a través del nuevo nacimiento que nosotros somos renacidos por su voluntad. Y entonces ahora hay ángeles, hay hijos de Dios, hay seres humanos, hay animales, hay plantas y hay minerales. Pero usted es una nueva criatura. Entender eso puede cambiar su vida. Usted es un hijo de Dios. Juan lo entendió y entonces dice: mire cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice Juan, pero cuando Él se manifieste, seremos manifestados tal como Él es. Eso es parte del pacto, hermano. La glorificación, la transformación, la provisión de Dios a favor nuestro de todo lo que le pertenece a Él. Siguiendo con el pacto con los hombres, en el pacto básicamente lo que se hace es un acuerdo, un compromiso, donde el uno pone a disposición del otro los recursos. Todo lo que él tiene, todo lo que él posee está disponible. Y es de esa manera que Dios mira el matrimonio. Dios mira el matrimonio como un pacto. Y por eso Dios reprende a los israelitas, porque les hace ver a través del profeta Malaquías que ellos han violado el pacto con su mujer, porque no han sido fieles, porque han sido desleales. Si el pacto significa que el hombre le está diciendo a la mujer: todo lo que yo tengo está disponible para ti, ¿cuántos cristianos evangélicos han violado ese pacto? Si ese pacto está diciendo que la mujer está diciéndole al hombre: estoy contigo hasta que la muerte nos separe, mis recursos, mis habilidades, mis destrezas, lo que tengo está disponible para ti, ¿cuántas mujeres habrán violado ese pacto? La Biblia nos habla del pacto matrimonial. La Biblia nos habla del matrimonio como un pacto, pero el no entenderlo nos hace pensar como que es un contrato que se rompe cuando a alguno de los dos le da la gana. Y así es como se maneja en el mundo, un contrato matrimonial.
se celebra, ¿verdad?, un contrato matrimonial que va a tener un tiempo de vigencia hasta que una de las partes decide romperlo. Pero Dios no lo mira así. Por eso es que la palabra de Dios nos habla acerca de que es hasta que la muerte separe a esa pareja que se anula o que la otra persona queda libre del compromiso, queda libre de la ley. Pero Dios mira el matrimonio como un pacto, y esto es parte importante también de saber aplicarlo en nuestra vida. Los pactos duran toda la vida, duran hasta la muerte. En Gálatas capítulo 3, verso 15, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. O sea que para Dios, cuando se hace un pacto, ese pacto es perpetuo. Ese pacto es durante toda la vida. Y en ese sentido, jóvenes tienen que tomar ese compromiso, ese entendimiento de que si van a unir su vida con una joven, eso va a ser para toda la vida. Jovencitas tienen que pensar con toda la seriedad al respecto. ¿A quién se están uniendo? ¿Están dispuestos a vivir toda su vida con esa persona? ¿Con sus defectos de carácter? ¿Con sus actitudes? ¿Con su forma de ser? Porque es un compromiso de por vida. Porque es un compromiso hecho delante de Dios. Los pactos que los hombres hacían en la Biblia, lo hacían delante de Dios. Y es así que se le da la seriedad y la calidad de permanencia a ese acuerdo o a esa alianza. Así que al hablar de los pactos entendemos que esto es algo muy firme, es un compromiso, es algo que permanece durante toda la vida, es algo que se determina por el mayor hacia los que son menores que él, y es una disposición de entrega, de apoyo, de sostén, de soporte. Y por eso es que bajo el nuevo pacto usted tiene que aprender a pensar, cambiando sus pensamientos, renovando su pensamiento a través de escrituras como esta: el que no escatimó ni aún a su propio hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Dios no quiere vernos en necesidad, hermano. Hay razones por las cuales estamos en necesidad, pero no es culpa de Dios, ni es falta de Dios, ni es que él falle en el pacto. Puede ser ignorancia, puede ser falta de fe, puede ser falta de compromiso, falta de diligencia de nuestra parte, puede ser falta de uso de nuestra autoridad en cuanto a poseer, en cuanto a recibir, en cuanto a resistir al diablo. Pero nunca será falta de parte de Dios, porque Dios ya hizo la provisión para que estemos completos. Necesitamos despertar a esas realidades, hermano. Tenemos un pacto con Dios, y a través de ese pacto Dios ha establecido que todo lo que nosotros necesitamos ha sido provisto. El apóstol Pedro lo dice. El apóstol Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No dice que nos van a ser dadas, nos han sido dadas. Ya fue hecha la provisión. Mire, hermano, nos hace falta entender realmente qué significa, cuáles son los beneficios del pacto del cual nosotros hemos sido hechos partícipes por medio de nuestra fe en la sangre de Jesucristo. Pero esta mañana quizá únicamente voy a poner los fundamentos relacionados con qué es un pacto, qué es un voto y sobre la manera correcta de actuar. Hablemos un poco acerca de los votos. ¿Qué es un voto? ¿Qué es eso de hacer votos? Nosotros no lo practicamos, la iglesia no lo practica. Los judíos sí lo practicaban. La palabra voto es la palabra hebrea neder, y un voto es una promesa hecha a Dios. Un voto es algo que un ser humano le promete darle a Dios. Y bíblicamente es válido que usted le haga promesas a Dios, aunque existe la advertencia de que si le hace a Dios promesas, no se tarde en cumplirla, porque es mejor que no prometa y no que prometa y no cumpla. Entonces es bíblico en cierto sentido hacer votos. No es correcto hacer pactos
Así que usted sepa y establezcase. No es correcto esa manipulación que los pastores hacen, que grandes ministros famosos hacen a través de la televisión. Pacte con Dios, traiga su ofrenda, pacte con Dios. No es bíblico. Usted no puede hacer pacto con Dios, pero usted sí puede hacer votos. ¿Cuál es la diferencia? Un voto es una promesa hecha a Dios que se convierte en una deuda, pero tiene como fundamento la confianza de ese ser humano en que Dios tiene el poder y que en su voluntad puede manifestarse en su vida, y que condicionado a esa manifestación de Dios en su vida, el ser humano va a hacer algo. Ejemplo, Ana oraba por un hijo. Ana hizo un voto a Dios, y así lo dice literalmente la Biblia. Ana hizo un voto. Señor, le dijo, si me das un hijo, yo lo voy a consagrar para ti todos los días de su vida. Eso es un voto, es una promesa. Y Ana lo cumplió. Nació Samuel. Y cuando ya Samuel había sido destetado, Samuelito vino a vivir en el templo. Ana cumplió el voto. Ana no hizo un pacto, Ana hizo un voto a Dios. Hizo una promesa, se obligó a sí misma y lo cumplió. También nosotros encontramos en la Biblia el ejemplo de Jefté. Jefté hizo un voto que podría ser dicho insensato. Jefté, que es uno de los jueces, hizo este compromiso con Dios, hizo esta promesa con Dios: si tú me das la victoria, si tú me respaldas y yo derroto a los enemigos, el primero que me salga a recibir de mi casa, yo lo voy a entregar como un sacrificio para ti. Jefté, a saber qué estaba pensando. Jefté quizá no estaba pensando de la manera correcta, pero esto nos enseña algo. Para los judíos, el hacer un pacto significaba comprometer su palabra, de tal manera que tenían que cumplirla. Y al final, lo que sucede en la historia, sin que nos metamos en todos los detalles, su hija fue la que salió a recibirle, y él cumplió el voto que había hecho y sacrificó a su hija. He escuchado un mensaje, no es el punto de esta mañana, donde se analiza si Dios hubiera perdonado a Jefté el no haber sacrificado a su hija, donde se analiza las razones del por qué él hizo ese pacto, ese voto tan insensato, Pero el punto de esta mañana solamente es entender que para un judío hacer un voto era comprometer su palabra. Nosotros no, nosotros prometemos que vamos a servir este año. Hasta firmamos hojas donde se habla acerca de ser fiel hasta el final en el ministerio, y a medio año el hermano ya ni está. Firmamos en algunas ocasiones como iglesia unas hojas: voy a servir en la escuela bíblica, voy a servir como ujier, voy a congregarme, voy a ser fiel, voy a respetar a mi líder, y a medio año ya el hermano ya tuvo problemas, no viene a congregarse, se congrega solamente cuando tiene su turno de servicio y ha fallado a su palabra. Por eso es que la Escritura dice: sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Porque nuestras palabras revelan nuestro carácter, nuestro compromiso, lo que somos. Ahora, en el Antiguo Testamento, los hombres hacían voto, y ese voto era algo que era valioso, representaba su identidad, su naturaleza, quiénes ellos eran, significaba tener palabra. Otra persona que hizo voto fue Jacob. Jacob, cuando iba huyendo de su hermano que lo quería matar, él hizo voto: Señor, si fueres conmigo, si yo regreso, si guardas mi vida, Señor, yo voy a apartar el diezmo para ti. Hizo un voto que si Dios lo guardaba, si Dios lo prosperaba, él iba a honrar a Dios con sus diezmos. En estos tres ejemplos encontramos seres humanos que hicieron votos, y lo que estaban haciendo era: Señor, si tú haces esto por mí, yo te voy a honrar haciendo esto. Era más bien un acuerdo de agradecerle a Dios o de honrar a Dios por un beneficio hecho. Como que alguien dijera: Señor, yo hago un voto, he estado sin trabajo durante 2 años y yo hago este voto, Señor, dame un trabajo en este mes, esta semana, y yo hago el voto, la mitad de ese sueldo va a ser tuya.
Eso es un voto, es un compromiso. Le está diciendo, si tú te manifiestas, si tú me bendices, Señor, yo en gratitud voy a honrarte de esta manera. Eso es lo que los hombres pueden hacer promesas a Dios, hacer votos a Dios. Pero un pacto no. Los hombres no pueden hacer pactos con Dios, porque un pacto establece condiciones, un pacto establece leyes, y el hombre no le puede poner condiciones a Dios. Espero que hasta a esta altura de la exposición ya haya entendido, porque un voto está basado en la fe de alguien. Señor, si tú haces esto por mí, yo te voy a honrar, te voy a agradecer haciendo esto. Ese es el verdadero sentido de un voto. Pero en un pacto es, yo les ofrezco hacer esto, hago alianza con ustedes, pero bajo estas y estas condiciones. Van a tener que obedecer, van a tener que practicar tal cosa, como por ejemplo en el pacto con Moisés. Dios les ordena que tienen que circuncidarse, tienen que tener señal de que son gente de pacto. Y lo de entender, hermano, nuestro pacto y nuestra posición como gente que tiene todos los recursos de Dios disponibles, porque ya el Señor Jesús derramó su sangre para sellar ese pacto eterno. Ese entendimiento es algo a lo cual tenemos que despertar, porque va mucho más allá del entendimiento que David tenía cuando enfrentó a Goliat. David dijo, y ese filisteo incircunciso, dijo, ¿cómo se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios de Israel? David estaba haciendo una separación entre él y el gigante. David estaba diciendo, soy un joven, no tengo experiencia en la guerra, ni siquiera pude caminar con la armadura del rey. Él es un hombre de guerra, está armado, tiene mucha experiencia, es mayor, pero hay una gran diferencia entre él y yo. Él es incircunciso, yo soy circuncidado. Lo que David estaba diciendo es, él no tiene un Dios que haya hecho pacto con él. Yo tengo al Dios de los cielos, al que hizo las Pléyades y el Orión, de mi lado. Él es mi respaldo, Él es mi ayudador, Él me va a dar la victoria. Tener a Dios, hermano, de su lado es parte de los beneficios del pacto. Pero usted a veces se siente solito, ¿verdad? ¿Y cómo ha estado, hermano? Viera que me siento bien solo, pastor. A veces es bueno quedarse solo, como Jacob, solo con Dios, porque ahí usted va a encontrar la fuente de la vida, la fortaleza. Ahí va a encontrar la bendición, la guianza, la revelación para su vida. Hay que entender esto, hermano, y por eso nos vamos a meter un poco más en ello. Así que hay una gran diferencia entre hacer un pacto y hacer votos. En la Escritura se nos habla también de un voto muy particular en Números capítulo 6, verso 2, y es Dios quien le dice, aceptando de parte del pueblo, que el pueblo haga votos. O sea, usted puede hacer votos, hermano. Usted puede hacer un voto diciendo, Señor, si tú me bendices y me abren la puerta para ese trabajo que estoy esperando, yo voy a hacer esto. Pero es una forma de honrarlo, es una forma de agradecerle. No es comprar el milagro, es que usted está diciendo, Señor, si tú manifiestas tu gracia en mi vida, yo voy a honrarte haciendo esto por ti, en gratitud. Y en la Biblia encontramos un voto muy particular, que era aparte de lo que eran ofrecimientos materiales, o como en el caso de Jefté, que ofreció la vida de quien saliera a recibirle. Se nos habla del voto de Nazareo. Número 6, verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, y ahí vienen puntos suspensivos, la manera en que esta persona tenía que vivir. O sea, usted puede hacer un voto. Esta semana no voy a ver televisión. Esta semana no voy a leer el diario. Esta semana no voy a abrir el Facebook. Esta semana hago voto de dedicarme a leer la palabra de Dios todo el tiempo que ocupaba para aquellas otras acciones. Es una promesa, es un compromiso de apartarse para Dios. Entonces en la Biblia se habla del voto del Nazareo, mucho más profundo que lo que estoy hablando. Se habla de una vida consagrada, de una vida apartada del mundo, de una vida dedicada a Dios, a los propósitos de Dios. Y esos votos todavía los vemos siendo válidos o aplicables en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que a Pablo le dijeron, mira, ahí los judíos andan diciendo que estás predicando en contra de la ley.
Pero para que se descubra que esto no es cierto, hay 4 jóvenes ahí que tienen votos. Pagales para que se rasuren, le dijo. Y pagar los sacrificios de ellos para que el pueblo entienda que tú no estás predicando en contra de la ley. Y Pablo así lo hizo. Pablo pagó los votos de estos jóvenes que habían hecho ese voto de nazareato. Pagó para que los rasuraran. Y cuando se entregaba ese tiempo o ese plazo de ser nazareo, había que presentar animales también como sacrificio. Pablo se hizo cargo de todo eso, dándonos a entender que en el Nuevo Testamento este voto todavía era válido. Entonces, hasta este punto de la exposición de la palabra entendemos que los pactos los hace Dios con el hombre, y es Él quien pone las condiciones, o es Él quien determina. No hay condiciones. El pacto lo hace el mayor, y el mayor ofrece sus recursos, su respaldo, su provisión, su bendición, su guianza, su ayuda, su auxilio. Pero también entendemos que hay pactos entre los hombres y es una alianza, pero igual de válido es el hecho de que el mayor es el que hace el pacto con el otro. Ejemplo, en la Biblia, Jonatán hizo un pacto con David. ¿Quién era Jonatán? El hijo del rey. ¿Quién era David? Un pastor. El hijo del rey hace un pacto con el pastor, y el hijo del rey le está diciendo: desde este día quedamos unidos en una alianza, en un compromiso. Mis recursos están disponibles para ti. No, ustedes no se emocionan lo suficiente. Estamos hablando del hijo del rey. No estamos hablando de que un hijo del diputado X ande para arriba y para abajo a su hijo. Estamos hablando del hijo del rey, de los recursos del hijo del rey disponibles para este pastor. Y en ese mismo acto ellos intercambiaron lo que tenían. Y Jonatán le dio su espada, símbolo de que los recursos para poder defenderlo, para estar con él, estaban disponibles. Así que aún en los pactos entre los hombres, siempre es el mayor el que determina las condiciones, y es el mayor el que queda comprometido a bendecir al otro, a respaldarlo, a levantarlo. El otro queda unido en el pacto de que cuando aquel lo necesite, va a volverse, va a levantarse. Y eso es lo que está escondido, hermanos, en el pacto entre Dios y Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham. Le habló acerca de descendencia. Le habló acerca de bendecir a todas las familias de la tierra. Pero en uno de los momentos en los que Dios se revela a Abraham, Abraham está como queriendo asegurarse de que él va a tener descendencia. Y entonces le pregunta a Dios: ¿en qué conoceré? ¿Cómo puedo estar seguro que voy a tener descendencia? Y Dios le ordena que traiga un cordero y que lo corte en mitades. Esa era la forma de hacer el pacto. Al cortar un animal por la mitad, obviamente había sangre derramada, las partes se separaban, y entonces los que hacían el pacto caminaban en medio de ese camino de sangre. Era la forma en que se sellaba el pacto. Entonces Abraham entró en un pacto con Dios, y Dios le confirma ese día de que él va a ser su proveedor. Ya le había dicho que él era su escudo, que él iba a ser su gloria, que él iba a ser quien lo iba a respaldar, quien lo iba a bendecir. Pero es hasta que la descendencia de Abraham, los judíos, caen en esclavitud bajo el dominio del pecado, que Dios, que ha hecho un pacto con Abraham, ahora provee todos los recursos y envía a Jesucristo para rescatar a la descendencia de Abraham. Hay algo poderoso escondido en eso, hermano. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios le estaba ofreciendo a Abraham su bendición, su respaldo, su provisión, su protección, su ayuda. Y como Abraham le creyó a Dios e hizo un pacto con Dios, cuando la descendencia de Abraham se vio en problema, Dios envió a su hijo para rescatar a la descendencia de Abraham. Y a través de ese sacrificio de Jesucristo, nosotros también hemos sido alcanzados. Y somos parte, o tenemos parte en ese nuevo pacto. Entonces, habiendo entendido que los pactos los hace Dios con el hombre, pero los votos los puede hacer el hombre para con Dios, y es una promesa que se convierte en una deuda que debe de cumplirse, podemos entonces establecer esta posición: no es bíblico hacer pactos con Dios. Sí haga votos,
pero no haga pactos, ni crea que usted puede negociar con Dios que a cambio de una suma de dinero que usted le va a dar, usted se quede esperando que Dios haga lo que usted le dijo que tenía que hacer. Porque en el voto es al revés. Si tú haces esto, en gratitud yo voy a hacer esto. Pero en el pacto es lo contrario. Señor, aquí está mi ofrenda sacrificial de $1,000 y te pido que traigas a ese hombre, Señor. Cámbialo, una mente renovada, y restaura mi matrimonio. Yo me he encontrado con gente en los Estados Unidos que me ha hablado de esa manera. He pactado, pastor, me dice, para esto, he pactado para lo otro, porque esa enseñanza se ha corrido y ha sido utilizada para manipular a los creyentes y sacarles el dinero. Usted tiene que honrar a Dios en gratitud. Usted tiene que honrar a Dios sabiendo que Él es el que le da la vida, el aliento y todas las cosas. Amén. Usted tiene que honrar a Dios sabiendo de que usted muestra su amor, su fe, y que es una obra el dar, el financiar el reino. Pero no tiene que caer en la trampa de tener que dar dinero para poder recibir un milagro. Para recibir un milagro, lo que se necesita es clamar con todo el corazón y con humildad. Usted no necesita pagar por los milagros. Dios no cobra por los milagros. Dios no cobra para sanar a nadie. Dios no cobra para bendecir a nadie. De hecho, Él ya nos bendijo. El asunto es entender cómo accesamos las bendiciones. Así que no es bíblico hacer pacto con Dios. Es una manipulación de los ministros de la prosperidad. Es parte de una corriente doctrinal errónea. Lo correcto es que nosotros entremos en el pacto que Dios ha hecho. ¿Cuántos ya entraron? Dios ha hecho un pacto a través de la sangre de Jesucristo. El llamado es a que usted entre en el pacto. Usted no puede determinar el pacto, ni las condiciones, ni la duración, ni los beneficios. Dios ya determinó el pacto. Es un pacto eterno. Es un pacto sellado con la sangre de Cristo. Es un pacto que tiene que ver con libertarlo de sus enemigos, darle vida, digan amén pues, darle herencia, adoptarlo como hijo, glorificarlo, transformarlo y hacerlo partícipe de la ciudadanía celestial. Gracias por esos amenes forzados. Tal vez así lo va creyendo. Es que mire, hermano, yo he descubierto esto. Para que un niño coma, tiene que abrir la boca. Con la boca cerrada un niño no come. Y para que su espíritu se alimente, usted tiene que abrir su boca. Cuando usted mantiene su boca cerrada y no dice amén, usted está desconectado de la verdad que se está proyectando o lanzando y usted no la recibe. Pero cuando usted dice amén, ahí usted abre su boca, usted dice, así es, esa promesa es mía. Así es mi Dios. Por eso es tan importante, hermano, que usted abra su boca para ser alimentado espiritualmente. Así que según la Escritura, lo correcto es que nosotros entremos en el pacto que Dios ha diseñado. Deuteronomio 29:12 establece este principio: para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Usted tiene que asegurarse que usted ha entrado en ese pacto. Mire, no solamente esté seguro de que usted cree en Jesús, que usted cree en Dios, que usted cree que en la iglesia evangélica se predica la verdad. No, asegúrese de que usted ha entrado en el pacto que ha sido sellado con la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Asegúrese que usted es una persona de pacto. Asegúrese que usted está en la fe. Pablo dice eso a los romanos: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice. O sea, en la fe correcta. La fe en Jesús, la fe en su sacrificio, la fe en su señorío, la fe en su retorno, la fe en su reino, la fe en el derramamiento del Espíritu Santo, la fe en su palabra. Eso es el nuevo pacto, basado en la fe del Hijo de Dios, basado en la fe en el Señor Jesucristo, en la sangre que fue derramada. Así que según la palabra de Dios, es correcto que nosotros entremos en el pacto que Dios ha hecho o que Dios ha diseñado.
Y sepamos, hermano, que nosotros tenemos un mejor pacto. Aunque en la Biblia encontramos el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, que alcanzó a Isaac y a Jacob, encontramos también el pacto con Moisés, el pacto con David, y encontramos el pacto con el Señor Jesucristo. Aunque tenemos esos 7, 8 pactos en la Biblia, en realidad podemos resumirlos a los 2 grandes pactos. El primer pacto era: si obedeces te bendigo, era la ley. El segundo pacto es: si crees, las bendiciones son tuyas. Las bendiciones ahora están disponibles por medio de la fe. No es por las obras, es por la fe. Fallamos, pecamos, pero si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un nuevo pacto que no está basado en nuestras obras, en nuestra capacidad de vivir intachable, de vivir sin fallar. Tenemos un nuevo pacto que ha sido sellado con la sangre del Señor Jesucristo, y que establece que mientras nosotros permanezcamos en fe, nosotros tenemos parte en ese pacto. Porque según la palabra de Dios en el libro de Gálatas, los creyentes son bendecidos con el creyente Abraham. Es por la fe que la bendición se recibe, y no podía ser de otra manera, porque no podemos pagarle a Dios ni darle a Dios nada para que Él pueda bendecirnos. Pero el que le cree a Dios, ese honra a Dios. Por eso la Biblia dice de que sin fe es imposible honrar a Dios, pero nuestra fe honra a Dios. Ahora, según el libro de Hebreos capítulo 8 verso 6, nosotros tenemos un mejor pacto con mejores promesas. Y aquí es donde entra ya la diligencia muy personal de cada uno de nosotros para poder entender: ok, si yo tengo un mejor pacto con mejores promesas, significa que como iglesia, como creyente, tenemos una posición más privilegiada que la de los israelitas en el Antiguo Testamento. Pero entonces tendríamos que detenernos en las cosas que le obligué a decir amén, para poder entender por qué es un mejor pacto, por qué es que se nos habla de mejores promesas. Así básicamente, a los israelitas se les ofreció la tierra, a usted se le ha ofrecido ciudadanía celestial. A los israelitas se les ofreció ser un pueblo escogido, ser una nación santa. A nosotros se nos ha colocado en la posición de hijos de Dios, por el cual clamamos: Abba, Padre. A los israelitas se les ofrecieron viñas, casas que ellos no habían construido. A nosotros se nos ha ofrecido que si este tabernáculo terrenal se deshace, tenemos un edificio no hecho por manos humanas, sino hecho por Dios en los cielos. Se nos ha ofrecido una ciudadanía celestial. A los israelitas se les ofreció larga vida, bendición, victoria, libertad de sus enemigos terrenales, libertad de todos los filisteos, fereceos, jebuseos. A nosotros se nos ha dado libertad de aquel que tenía el dominio de nuestra vida, porque Cristo triunfó y exhibió públicamente a los principados y a las potestades, y se nos ha dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. Los israelitas derrotaban enemigos humanos, pero nosotros tenemos autoridad sobre demonios. Es un mejor pacto, hermano. Mejores promesas, mejor posición. Pero la iglesia, el creyente promedio, no despierta a esa realidad. Y por eso es que el mundo muchas veces cae seducido de los movimientos místicos, porque ahí se habla de conocimiento oculto, y a la gente eso lo atrae. A la gente eso como que lo impresiona, el tener un conocimiento que está oculto, que está reservado para una élite, solo para unos cuantos. Y mientras tanto la iglesia está menospreciando la revelación que Dios ha dado desde los cielos. Ser transformado, ser levantado, caminar en autoridad, usar el nombre de Jesús, el poder de la palabra, mover montes. Pero el creyente no logra despertar a esa realidad, porque no entiende la posición de pacto. Tenemos que meternos un poco más en esto y comprender que nuestra posición es privilegiada, hermano.
Jesús trató de hacerlo entender desde el principio de su ministerio cuando dijo: el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Y dijo que Juan era el más grande nacido de los hombres, nacido de mujer entre los hombres. Entonces Jesús habla cosas que nosotros tenemos que procurar entender qué es lo que está diciendo. Yo quiero retarlo, hermano. Renuncie a la conformidad, renuncie a ese estancamiento en el cual ha permanecido y procure llenarse del conocimiento de Dios. Haga como Daniel, hermano, clame a Dios por revelación. Deje de estar orando por otro carro, deje de estar orando por la deuda, clame por revelación, clame por la presencia, clame por la administración de Dios a su vida, hermano. Deje de estar orando que si esta es, Señor, o no es esta, que si es este o no es este. Deje de estar orando por todas esas cosas. Deje que las añadiduras le persigan mientras busca primero el reino. Amén. Nos hace falta entender, hermano, que la revelación de las cosas importantes está en la Biblia. Y caminar con ese conocimiento, caminar con esa revelación ha cambiado la vida de miles de personas, millones de personas. Y puede cambiar la nuestra también. Pero no conformarnos solamente con un poco de revelación. No conformarnos solamente con un poco de conocimiento. La Biblia nos habla entonces acerca de que tenemos un mejor pacto con mejores promesas. En el verso 8 dice de que Dios decidió hacer un nuevo pacto porque el primero no era perfecto, ni podía perfeccionarnos. Verso 8, en el 7 dice: si aquel pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pero en el 8 dice, reprendiéndolos, dice: aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y nosotros somos parte de ese nuevo pacto, porque desde el principio en Génesis, desde que Dios determinó que la simiente de la mujer iba a destruir, pisoteando la cabeza de la simiente del diablo, Dios ya había pensado en nosotros los gentiles. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, Dios ya tenía en mente todas las naciones de la tierra. Cuando Dios habla del descendiente de David y de un rey, de un renuevo de David, Dios tenía en mente la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo como rey de toda la tierra. No solamente como rey de Israel. Cuando a Jesús lo crucificaron, le pusieron ese rótulo: rey de los judíos. Pero Jesús no es solamente el rey de los judíos, Él es el rey de reyes. Él es el rey de toda la tierra. Él es nuestro rey. Estamos en pacto con el rey. El rey decidió hacer pacto con nosotros. No fue Jonatán, no fue el hijo de Saúl, un hombre pecador, el que hizo pacto con nosotros. Es el Hijo de Dios el que hizo el pacto y lo selló con su sangre. Y en ese pacto dice: estoy contigo todos los días para sostenerte, para proveerte, para protegerte, para guardarte, para levantarte, para bendecirte, para mostrar mi gloria, para sanarte, para usarte para mi gloria. El pacto que ha sido hecho, hermano, a favor nuestro, nos levanta a otra posición. Yo quiero retarlo, que usted se quede inquieto y que vaya a estudiar más la palabra sobre el pacto. Porque nosotros podemos celebrar la Santa Cena y Jesús tomó la copa y dijo: esta es la sangre, la nueva alianza, y partió el pan y lo bendijo y lo dio. Y entonces sí, es un momento de reflexión de nuestros pecados perdonados, somos salvos. Pero entender el pacto, la alianza, el compromiso que Dios tomó, la posición en la cual nosotros ahora quedamos en base a ese pacto, es una posición privilegiada. Y el entendimiento de que si Dios no negó ni aún en la vida de su Hijo, ¿cómo va a negarnos todas las demás cosas? Si Dios ya hizo lo más grande, ¿cómo va a negarnos las cosas más pequeñas, las cosas insignificantes, las cosas materiales? Y es ahí donde el creyente tiene que reaccionar y despertar a la realidad de cuál es la posición que le pertenece. Según Hebreos capítulo 12, verso 24, Jesús es el mediador de ese nuevo pacto. Y qué tremendo, hermano, que en el antiguo pacto los sacerdotes venían a ser como los mediadores
en el sentido de que ellos eran los que mataban el animal, esparcían la sangre donde fuera necesaria. Pero ya en el Nuevo Testamento Jesús es el apóstol de nuestra profesión. Amén. Él es el sumo sacerdote. Él es la ofrenda también. Él es el Cordero de Dios. Él es el mediador del nuevo pacto. Y Él es el que derrama su propia sangre. Hebreos 12:24 dice que Él es el mediador de un nuevo pacto. Un nuevo pacto que ha sido firmado, ha sido sellado, ha sido confirmado por la sangre de Jesús. Hebreos 9:12 dice de que Él entró no en el tabernáculo hecho por manos humanas. Él entró en el verdadero tabernáculo en el cielo. Y no entró por la sangre de animales, de machos cabríos, ni de becerros, sino que entró por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. La sangre de los animales solamente detenía el juicio por un año, pero la sangre de Cristo ha traído libertad completa. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dijo el Señor. Hay vida en Jesús, hay libertad en Jesús, hay poder en Jesús, hay salvación. Todos los que tenemos parte en ese pacto tenemos una posición privilegiada en la cual tenemos que ahondar, hermano. El punto más importante esta mañana es entender que Dios determinó cambiar el antiguo pacto, porque aquel no era perfecto ni podía perfeccionar al pueblo de Dios. Pero este segundo pacto, que es sellado con la sangre de Cristo, sí es un pacto perfecto, es un mejor pacto, tiene mejores promesas, y fue sellado, ratificado cuando Jesús derramó su sangre. Usted puede ser parte de ese pacto, tiene que asegurarse de tener parte en ese pacto. ¿Cómo? Por medio de la fe en Jesucristo, por medio de su temor, por medio de la obediencia a su palabra. Mire, lo de vivir en la fe en Jesús significa: yo creo que Él es el Señor y voy a hacer lo que Él dice. Vivir en la fe en el Señor Jesucristo significa entender: yo creo que Él murió por mis pecados. Él murió por mí. Él derramó su sangre por mí. Él abrió un camino para que yo pueda acercarme a la presencia de Dios. Vivir en la fe en Jesucristo significa entender: Él es el Señor que va a volver y que a Él le ha sido entregado el juicio, y Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Vivir en la fe en el Hijo de Dios significa que Él vuelve como Rey. Y si usted quiere ser parte, si usted tiene esa esperanza, usted va a purificarse. Es lo que dice la palabra, que el que tiene esta esperanza se purifica. Es por causa de la esperanza de la vida eterna que nosotros hemos decidido vivir una especie de nazareato. Nos apartamos para Dios. Apartamos el día domingo para reunirnos, para adorar al que vive por los siglos de los siglos, para darle la gloria al que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Es por causa de nuestra fe en Él que decidimos someternos a su enseñanza, a su palabra. Pero tenemos que ir más adentro, un mayor compromiso, una mayor entrega, para poder asegurarnos de recibir también mayores beneficios, experimentar un mayor nivel de respaldo. No en base a lo que hacemos, sino en base a nuestra fe, a nuestra confianza en Él, en base a nuestro conocimiento de la palabra. Yo no sabía que Dios bautizaba con el Espíritu Santo a través de la iglesia en la cual yo conocí a Cristo. Tuve que crecer en el conocimiento de la palabra para descubrir que eso era una realidad. Yo no sabía que Dios podía sanar y que Dios tenía que la voluntad de Dios era también que a través de la unción usar hombres para que las personas pudieran ser sanadas.
Tuve que crecer en el conocimiento de la palabra para saber que Dios puede usar hombres, Dios puede usarlo a usted para hacer un canal de bendición. Tuve que crecer en el conocimiento de la palabra para darme cuenta de que era posible echar fuera demonios. Tuve que crecer en el conocimiento de la palabra para darme cuenta que Dios puede bendecirlo materialmente por avenidas que usted ni se imagina. Pero es un asunto de crecer en la palabra. Es un asunto de pararse en la palabra, entender la palabra, entender que vivimos bajo la gracia de Dios. La gracia de Dios está sobre nosotros. La gracia de Dios está disponible. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Esa es parte del pacto. Gracia, gracia. ¿En qué área usted necesita gracia? Camine en fe sobre la gracia. Camine en fe para caminar en autoridad. Camine en fe para caminar en libertad. Camine en fe para caminar en prosperidad. ¿No hay nadie aquí esta mañana? Es un asunto de caminar en fe entendiendo el pacto. Cuando usted entiende el pacto, hermano, usted se levanta con atrevimiento. Cuando usted entiende cuáles son las partes que están incluidas en el pacto, usted reacciona y dice: esto es mío, esto también, esto también, esto también, porque en Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. Todas las cosas han sido provistas. Yo ya he usado esta figura antes. Cuando un bebé va a nacer, los padres se preocupan por arreglar todo, independientemente de la condición, casa grande o pequeña, cuña nueva o recién remendada, pintura regalada o comprada así de calidad, con adornos o sin adornos. Pero los padres se preparan para un bebé. Y nosotros muchas veces vivimos como que si Dios no se preparó para nuestra venida y manifestación. Dios ya tiene todo preparado. Dios ya sabe cuáles van a ser sus retos de este año. Dios ya sabe cuáles van a ser sus necesidades. Dios ya sabe por dónde el diablo va a querer atacarlo. Pero Dios ya determinó cuál es su provisión, cuáles son los ángeles enviados a favor suyo, cuál es la provisión económica que Él va a mandar, las personas que Él va a utilizar. Dios tiene planes y propósitos para su vida y están disponibles por medio de la fe. Eso es gracia. La gracia de Dios está disponible para cada uno de nosotros por causa del pacto. Es un pacto de gracia. En el antiguo pacto era: si desobedeces te mueres. En la gracia es: te perdono, levántate. Y Dios lo vuelve a levantar. Tenemos que entender eso. Tenemos que saberlo aplicar en nuestra vida. Hay creyentes que se desaniman cuando sienten que su caminar en Cristo está marcado por la debilidad, por el pecado, y como que tienden a aceptar la derrota y aceptar vivir en un nivel de carnalidad y de pecado, cayendo hasta como en la esclavitud, volviendo atrás, porque no logran descubrir el poder, no logran descubrir que sí es posible resistir el pecado, que sí es posible limpiarse. Pero es el enemigo trabajando en su mente, en su corazón, apartándolos de los planes y de los propósitos de Dios. Usted puede vivir una vida en otro nivel, hermano, por medio del poder del Espíritu Santo. Usted puede ser un canal de bendición en lo material, en lo espiritual, para muchas personas. Dios puede usarlo a usted. Sí, hay problemas, pero a pesar de esos problemas, Dios quiere glorificarse en su vida. Sí, hay situaciones que lo avergüenzan, situaciones familiares, situaciones personales. Sí, hay un pasado, pero el Señor ya borró ese pasado. Solo está en su mente. En el nuevo pacto dice: haré un nuevo pacto, voy a poner mis leyes en su corazón y yo no me voy a acordar más de su pecado. Eso es parte del nuevo pacto. Dios ya no se acuerda. Es un nuevo pacto, una nueva posición, una nueva vida, nuevas capacidades, nuevas habilidades por el Espíritu Santo. Lo más importante esta mañana es eso: que usted entienda que usted tiene una posición privilegiada y que en la medida que usted crece y conoce sobre la autoridad, va a caminar en autoridad. En la medida que usted entiende y cree lo de la unción, usted va a caminar en la unción, va a caminar en libertad, va a caminar en la bendición económica,
va a caminar en salud, porque eso es parte del nuevo pacto. Porque la palabra de Dios claramente dice que en ese pacto Jesús no solamente llevó nuestros pecados, sino también llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Es un pacto de salud, es un pacto de paz. Solo eso, hermano, es un pacto de paz. Dios ama la paz de sus siervos. Solo eso, Dios es un pacto de paz. Nos coloca en una posición de que puede haber guerra alrededor, problemas, necesidades, dificultades, pero usted tiene la paz de Dios. La paz como un río, una paz que corre, una paz que fluye, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tiene deudas, tiene problemas, pero usted tiene paz. Porque en realidad usted no tiene problema. Los problemas no lo tienen a usted, Dios lo tiene a usted. Usted tiene a Dios de su lado y usted tiene la bendición de Dios sobre su vida. Póngase de pie. Lo correcto entonces es que nosotros entremos en el pacto que Dios ha hecho, y no que el ser humano ande inventando pactos para poder ser bendecido o experimentar un milagro. Lo correcto sí es que usted haga votos. Usted puede hacer promesas. Señor, si tú me prosperas en el negocio, yo voy a guardar cada mes esto y lo voy a entregar a fin de año, hasta con un propósito específico. Usted determina en su corazón y usted hace una promesa a Dios. Eso sí es correcto. Que sobre la base de la gratitud por recibir un milagro, usted le ofrece a Dios hacer algo como una forma de honrarlo, como una forma de mostrar su amor. Pero cuando hablamos de pactos, el pacto eterno ya fue sellado con la sangre de Cristo, y usted debe de asegurarse que usted tiene parte en ese pacto. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.